Gracias por venir. ¿Esto resulta muy grave o estoy exagerando? Es decir, de acuerdo a la información que se publica y acabamos de comentar, Fray Vázquez Castillo, colocado en la lista de viajeros como Lai Vázquez Castillo, habría viajado el 23 de junio en el avión de la FAP, avión presidencial o destacado a la presidencia, cuando ya estaba prófugo desde marzo de este año. ¿Es grave? Es gravísimo. Estoy exagerando. Es gravísimo. Sí, ¿no? Eso No ha habido compromete mayor directamente al presidente, sin ninguna duda. Exactamente. Y todo vuelo de la Fuerza Aérea del Perú y de la gente que viaja en ellos está totalmente registrado. De modo que deben haber varios registros, no uno, varios registros, incluyendo la solicitud de Palacio, ¿no? Ahora, un caso así, per se, debería provocar un escándalo, es decir, no son cosas menores, no estoy exagerando. ¿Cómo el presidente de la República podría haber retenido, llevado consigo a una persona que, si es su familiar, según la Fiscalía, participó en estos actos de corrupción probable que investiga el Ministerio Público, y sencillamente, prófugo, lo meten en el avión y se va al norte? Así nomás. Pero hay una suerte de adormecimiento de la opinión pública frente a estos hechos. ¿Y por qué? Tenemos 4 días perdidos, los primeros 4 días del gobierno de Zarratea. No ha habido desde entonces, primero, segundo, tercer, cuarto día de gobierno, ni registro de visitas, ni reuniones, ni ningún tipo de información sobre esas 4 días en los cuales el gobierno funcionó, el presidente funcionó en Zarratea. Cuando declaró que iba a ser de Palacio Nacional, Palacio de Gobierno, un museo nacional. De modo que hay desde entonces una suerte de adormecimiento frente al comportamiento errático, no solamente políticamente errático, sino además claramente en algunos casos de ruptura de convenciones o claramente de ley. Si es que este caso se confirma, eso es protección de un prófugo. Desde la Presidencia de la República. Desde la Presidencia de la República. Nada menos. Entonces, eso seguramente va a dar motivo para que Fiscalía y eventualmente el juez hagan cosas mayores, ¿no? Ahora, el presidente en su defensa es muy flojo, endeble. Dice: la desesperación por el poder y deslegitimar al gobierno no tiene límites. Reaccionando a esta publicación. Ahora la casta política y opositores crean una mentira con medios amarillistas y serviles a las mafias. Es un proyecto del Instituto Prensa y Sociedad. Ni siquiera hacen periodismo como lo conocemos. O sea, el trabajo del IBER es obtener información pública que no es fácilmente rastreable. Pero esa es la forma de argumentación que ha usado el gobierno sistemáticamente en los últimos meses. No discute el fondo del asunto, no discute lo señalado, y por tanto sobre lo señalado da argumentos, da razones o da hechos que claramente demuestran que lo señalado es falso. Lo que ha hecho el gobierno es desmerecer a quien lo dice. Este es un derecho, este es un complicado, este es un envuelto en complots, por tanto ya no se tiene que responder. Entonces ese es el mecanismo permanente en el cual se han hecho estas cosas. Dice más: rechazo rotundamente que el señor Fray Vázquez haya viajado en el avión presidencial. Con esta patraña quieren afectar la gobernabilidad y democracia. Soy respetuoso del Estado de Derecho y la justicia. El documento ha sido manipulado para crear una situación que nunca ha existido. No, lo ha entregado la FAP. Esa es la parte que no quiere entender el presidente, o astutamente da una respuesta genérica y sin entrar en el detalle. ¿Qué es lo que usted está diciendo? Es lo que ha hecho permanentemente. La argumentación es: yo soy pobre, yo soy campesino, tengo mi sombrerito y por eso no me quieren. Y como no me quieren, me inventan cosas porque no tengo nada que yo deba. Entonces aquí están actuando gentes muy malas contra mí, que soy un pobre, y eso produce cierta identificación en un sector de la población, porque la produce. Claro. Pero el hecho es que el seguimiento de los temas concretos se pierde en el misterio de los tiempos, porque no hay una respuesta concreta, como no la ha habido en todo este proceso. Y lo que han habido son reacciones altisonantes ante circunstancias precisas. ¿Recuerdas, Jaime, cuando la señora Karelyn López tuvo el primer intento de acercarse a la Fiscalía para declarar? El presidente declaró en ese tiempo 2 cosas.
una en particular, había en proceso un golpe de Estado y llamó a la OEA, nada menos que a la OEA, a que interviniera juntándose en la Carta Democrática. ¿Qué había pasado? ¿Se habían producido movimientos de tanques? ¿Habían habido manifestaciones multitudinarias en las calles? No, una señora fue a la fiscalía a pedir que quería declarar. Eso es todo lo que había pasado. Pero antes de eso, cuando parecía que un programa de televisión iba a presentar en un dominical las pruebas de que uno de los sobrinos estaba recibiendo dinero para el señor Castillo, el presidente apareció en un pueblo de la Sierra Peruana diciendo que él había estado haciendo una chanchita para los niños del Perú. Una chanchita. Pasó la circunstancia, nos olvidamos del asunto y nos olvidamos de la chanchita, de la cual nunca más se volvió a hablar, hasta que apareció el señor Castillo en Palacio de Gobierno con un cheque inmenso para el cual no había fondos, prometiéndole a los niños con cáncer y a sus padres y madres la posibilidad de que este dinero fuera a apoyar la salud de sus hijos. Pero eso terminó siendo además tamaña burla. Como tantas otras. Por eso digo, hay un cierto adormecimiento porque el argumento este de que hay unos complotadores que están contra mí porque yo soy cholo, funciona. Yo no digo que no haya complotadores, los hay. Porque me están diciendo fraude antes de que hubiera asunción de mando y luego se pasaron directamente a la vacancia y en el último tiempo, teniendo las posibilidades o no teniéndolas, lo que dicen es, primero la señora Boluarte, primero la Boluarte porque si no, o sea, digo, hay una línea muy clara, pero eso no explica, el hecho de que esto exista, no explica que el señor presidente no explica muchas cosas. Claro. Ahora, sí es interesante ir al detalle de la lista de viajeros, ¿no? Está, bueno, el presidente obvio, pero está el entonces ministro de Defensa, José Luis Gavidia, estaba en la nave. El director de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, Robert López, integrantes de la Casa Militar, del despacho presidencial y un equipo periodístico de TV Perú. Y además el pequeño hijo del señor Castillo, Arnold, Cristian Ríos Castillo, Kevin Castillo, que es familiar, ¿no? Estamos, francamente, en una situación que además tenemos un ministro de Defensa que ha sido, ¿no? O ha integrado la plancha presidencial de Antauro Humala, del partido de Antauro Humala, el actual ministro de Defensa. ¿Esa puede ser una cuota también de pequeño poder para Antauro? Puede ser un coqueteo, porque también el señor actual ministro de Defensa fue parte del grupo político del ahora vocero de la bancada de Fuerza Popular, el señor Guerra García, y fue parte íntima de su grupo, de modo que es una persona que ha estado buscando estar en los círculos de poder prácticamente desde que salió de la Fuerza Aérea, y sus lealtades, por tanto, son, con toda la timidez que pueda él tener, son lealtades a quien le facilite el acceso al poder, uno de los cuales puede ser el actual ministro de Comercio Exterior, Turismo y Comercio Exterior, con el cual ha tenido también un vínculo muy intenso. Claro, pero el responsable político de ese momento, del hecho que hay que investigar y llegar a la verdad de si el señor Fray Vázquez, actualmente prófugo, estuvo en esa nave, es el señor Gavidia. Él debería saber quiénes viajaban, porque la autoridad de la reconstrucción con cambios pues probablemente no supiera quién era el señor sobrino, ¿no? Y probablemente quizás los periodistas pudieran decir que no sabían quién era el sobrino, cuál era su cara, no es una persona tan conocida. Pero el ministro de Defensa sí tenía acceso a la lista de viajeros. Claro. Ahora, quien asume es Barragán. En el Estado uno asume activos y pasivos. Entonces, Barragán, actual ministro de Defensa, tendría que responder por esto. El gobierno tiene que responder. Por eso. Pero el responsable de la cartera, de la nave y de las instalaciones militares, policiales, etcétera, etcétera, es el Ministerio de Defensa. Sí, claro. Él es el responsable político. A él le toca. A él le toca. Aunque heredara el asunto, pero claro, a él le toca. Pero por eso, en el Estado se asumen activos y pasivos. Así es, así es. Ahora, esto definitivamente suma a hechos que son francamente deleznables y son hechos que constituyen una obstrucción a la justicia permanente. Incluso parece ser que ese sería el cargo más pesado, más denso, más difícil de sobrellevar
del propio presidente, dado que se la ha pasado obstruyendo cuanto ha podido, y además obstruyendo desde la institución de la presidencia de la República, que es aún más grave, ¿no? Entonces, estamos hablando de una persona que gobierna el país y que mantiene esta conducta permanentemente. Y que tiene una jardinería de niños en el Congreso, que ese es el problema mayor, ¿no es cierto? Claro. Si alguien merecía censura, hay varios que merecen censura, ¿no? Yo lo he dicho aquí en tu programa alguna vez, el primer ministro actual tiene en su haber 8 muertos resultado de las protestas contra políticas del gobierno hace 3 o 4 meses en Huancayo y en Lima. Y ahí está, no ha pasado nada, pasó por el Congreso, los regañó y lo dejaron ir sin ningún problema, pero el actual claramente ha colaborado en la obstrucción a la investigación que hace el equipo especial para la Fiscalía. Claro. Y eso, hay indicios muy claros de eso, lo ha dicho el exministro González, que hizo lo que había que hacer, lo que tenía que hacerse si se actuaba con corrección. Y por tanto, ahí está, y ahora el ministro ha ido al Congreso, y el Congreso no tenía quórum para la sesión, no estaban los congresistas, estaban en comisión, lo dejaron ir. Eso es claramente una complicidad del Congreso con el gobierno. Gaví está en Londres. Él fue designado ante la Organización Marítima Internacional, representante alterno del Perú, con sede en Londres, Reino Unido. ¿Qué hacemos? ¿Lo traemos? Bueno, dependerá de las explicaciones que dé el gobierno, ¿no? Y de que presente el ministro de Defensa y de los elementos que tenga en sus manos la Fiscalía. Si tiene todas las listas y todos los procedimientos que queden registrados para incluir a gente en el vuelo del avión presidencial, pues ahí la Fiscalía tiene que actuar como corresponde y actuar con severidad. Y nuevamente todo esto llegará, Jaime, al Congreso. Pero un Congreso que todos los días nos demuestra su precariedad, su complicidad, su incapacidad de acción frente a la situación política del país. Pero ¿no es acaso que la votación de la semana pasada para censurar, finalmente no se consiguió ello, la oposición no lo consiguió, no se llegaron a los votos? Pero yo decía, ¿no es un termómetro de esta aparente subordinación política del Congreso al gobierno la votación a Huerta? El gobierno y el Congreso hacen cachascán político. Se jalan los pelos, se gritan, se tiran al suelo, se arrodillan, se levantan, hacen llaves, pero al final no pasa nada, porque todo está pactado, todo está acordado. Incluso los gritos más estridentes son parte de este espectáculo de impotencia generalizada que está simplemente convalidando un proceso de desgaste y decadencia en el país. Es tremendo. Ahora, el señor Huerta, Willy Huerta, debería ser censurado, ¿no? Lo que se está discutiendo ahora es si se reconsidera o no la votación. Es decir, hay una posibilidad, hay un trámite parlamentario que permite que se pueda volver a votar. Se tiene que solicitar a través de un conjunto de firmas. ¿O sería perder el tiempo? Yo no veo al Congreso con muestras de hacer su trabajo de fiscalización del gobierno. No lo veo. Tenemos hasta ahora, creo que son 72 ministros. De esos 72 ministros hay 2 constantes. Los únicos 2 constantes, 2, digamos 70. De esos 70 ministros hay 5 que han sido censurados por el Congreso, el 7%. Y hay el 93% de ministros, 91.1.5, que son resultado de una mala organización del gobierno, de un mal nombramiento. El gobierno es casi 20 veces más responsable de la salida de ministros, el presidente, que el Congreso. De modo que está claro que están haciendo un baile inmóvil, una danza inmóvil, como decía el título del libro de Manuel Escorza, una danza inmóvil. Ahora, eso quiere decir, quizá, digo, lo sugiere un poco el editorial del Comercio hoy, ¿no? Pero eso querría decir la votación de Huerta y que no haya sido censurado, que se ha consumado una alianza silenciosa, tácita. Oye, gobierno, nos quedamos, ¿no? Vamos a hacer la finta, ¿no? De que nos peleamos, ¿no? Vamos a aparentar una guerra política, pero al final no pasa nada y nos quedamos, ¿no? Un cachascán político. Claro. Mucho grito, mucha pirueta, pero en realidad no pasa nada y lo que quieren los dos es mantenerse ambos
por razones diferentes en el gobierno. Pero además de la alianza política, Jaime, hay cooptación. Lo hemos visto con lo de los niños. Hay obras, hay ministerios que han dado obras para que los congresistas vayan a negociar con sus alcaldes o con sus gobernadores regionales. Y ya sabemos lo que significa esa negociación. Por tanto, no es solamente alianza política, es también cuchipanda, corruptela, reparto, cooptación. Jorge Nieto Montesinos ha sido ministro de Defensa y ha estado con nosotros esta noche. Gracias, Jorge. Que le vaya muy bien. Muchas gracias, muy amable. Vamos a seguir viendo este caso porque la verdad que a nosotros nos parece muy grave. La Fiscalía, el equipo especial contra la corrupción en el poder, hoy realizó una diligencia en el Grupo 8, precisamente donde ocurrieron estos hechos, el jueves 23 de junio de este año. El ex procurador César Azabache con nosotros. Adelante. Gracias, Jorge. Gracias.